Bienvenidos al segundo video sobre la serie de operaciones con números complejos. En este caso vamos a ver la forma polar o trigonométrica, que es otra de las formas en las que se pueden representar los números complejos. Bien, para realizar operaciones con números complejos en esta forma, primero vamos a ver cómo está construido. Tenemos, como ya sabemos, la letra Z que representa el número complejo. En este caso tenemos estas dos variables, la primera es R y la segunda es cis de teta. La primera representa un radio, una magnitud, y esta segunda representa el coseno de teta más seno de teta por i, que recordemos que i es el número imaginario, que es igual a la raíz de -1. Bueno, quizá así a primera vista sea un poquito complejo de ver cómo es que está construido, de qué se tratan estas variables, pero vamos a recordar un concepto que ya vimos en el video pasado sobre la forma de representación binómica de los números complejos, que es el diagrama de Argand. Si no han visto ese video, se los recomiendo, se los dejo en los comentarios para que puedan verlo. Y bueno, el diagrama de Argand era una forma de representación geométrica de los números complejos en los que se trazaban un par de coordenadas para encontrar un punto en el plano en el que se iba a representar nuestro número complejo. Entonces vamos a trazar un diagrama de Argand. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama de Argand, recordemos que esta es la forma binómica de representar el número complejo, ¿ok? Tenemos aquí la parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Entonces, si representamos este número como un par de coordenadas en el plano, tenemos aquí en el eje de los reales A y en el eje de los imaginarios tenemos AB. Entonces, donde se cruzan estas dos coordenadas tenemos la representación de nuestro número complejo Z. Ahora, para pasar a la forma polar o trigonométrica, imaginemos que desde el origen, desde este punto, vamos a trazar un vector hacia donde se encuentra el punto Z. Quedaría así, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿qué necesitaríamos para definir este vector, para encontrarlo en el plano? Bueno, una de las formas es saber cuánto es su radio. Imaginemos que este es el radio de un círculo. Entonces necesitaríamos saber cuánto es la magnitud de este vector. Y también nos ayudaría mucho saber cuál es su ángulo. Su ángulo a partir de este eje lo tomaríamos como positivo en el sentido antihorario. Entonces imaginaríamos que aquí hay un ángulo que define este vector. Y precisamente es lo que encontramos en esta forma de representación. Encontramos un radio y encontramos un ángulo, que en este caso sería teta. Bien, pues tracemos ese vector en el diagrama de Argand y veamos cómo nos queda. Aquí ya tenemos trazado el vector que les comentaba, entonces partimos desde el origen y vamos hacia el punto Z, y este vector va a tener una magnitud que es R y va a tener un ángulo que es teta con respecto al eje R de los reales, y vemos aquí que se forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Con R como hipotenusa, ángulo opuesto que sería B y ángulo adyacente que sería A. Entonces usamos teorema de Pitágoras para obtener estos valores y nos queda de la siguiente manera. Bien, aquí los tenemos. Entonces primero obtenemos el seno de teta, que sería este. Recordamos que seno es cateto opuesto, que sería B entre hipotenusa, que la hipotenusa sería R, el radio R. Entonces tenemos seno de B entre R. De aquí podemos despejar la B y nos quedaría que B es igual a R por seno de teta. Hacemos lo mismo ahora con el coseno de teta, recordamos que coseno es igual a cateto adyacente, que sería A, sobre hipotenusa, que sería R. Despejamos también A y nos quedaría que A es igual a R por coseno de teta. Ahora, recordando la forma binómica del número complejo, recordemos que es Z igual a más BI. Y de acuerdo a las ecuaciones que obtuvimos utilizando el teorema de Pitágoras, ya tenemos esas variables. Entonces Z es igual a, que A ya lo tenemos, sabemos que es esta de aquí. Entonces sería R por el coseno de teta, más B, que B es esta de aquí, y tendríamos R por el seno de teta. Y eso lo multiplicamos por el imaginario i. Aquí ya tenemos una de las primeras formas en las que podemos representar a este número complejo, y esta es la forma trigonométrica, ¿ok?
¿Por qué forma trigonométrica? Bueno, pues porque se usan las funciones trigonométricas. Las deducimos a partir del teorema de Pitágoras, utilizando el triángulo rectángulo que se forma a partir de trazar el vector entre el origen y el punto z del número complejo. Entonces, esta es una de las formas en las que podemos representar el número complejo, pero para llegar a la forma que mostramos en un momento, que esa es la forma polar, bueno, solo hay que hacer un agrupamiento de términos y un despeje, y con eso lo obtendríamos, y quedaría de la siguiente manera. Bueno, ya que tenemos la forma trigonométrica, si a esta forma simplemente agrupamos términos, vemos que en la suma en ambos lados r es un término en común. Entonces agrupamos ese término, nos quedaría como r por coseno de teta más seno de teta por i. Y nos regresamos al principio, donde vemos que tenemos esta variable llamada cis. Y esta variable cis es igual a coseno de teta más i seno de teta. Entonces nos llevamos esta representación, podemos ver que esto es igual a esto de aquí. Ya podemos sustituir esa variable llamada cis en nuestra representación del número complejo en su forma polar. Obtendríamos entonces que z es igual a r cis de teta. Bien, y con esta forma ahora sí ya llegamos a la forma polar de representar los números complejos. Y así es como se representan de las dos distintas formas, la forma trigonométrica y la forma polar. Que digamos, la forma polar es como una simplificación de la forma trigonométrica, porque dentro de la variable cis es que están incluidas las dos componentes del seno y el coseno del radio r. Ahora vamos a ver algo que me parece muy importante, que es cómo pasar de la forma binómica a la forma polar. Como ya hemos visto antes, la forma binómica es esta, pero si por alguna razón nos pidieran pasar de esta forma binómica a su forma polar, pues bueno, ya sabríamos cómo hacerlo. Recordando que la forma polar es como si trazáramos este vector, entonces tenemos que encontrar la magnitud de esta variable r. Y como aquí tenemos un triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, en el que el cuadrado de la hipotenusa, que la hipotenusa es r, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Despejamos a r y nos queda r igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿ok? Y de esta manera obtendríamos el primer término de la representación polar del número complejo. Ahora, para encontrar el ángulo, utilicemos la razón trigonométrica que nos relaciona ambos catetos, y esa es la tangente. Entonces tenemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es b, sobre cateto adyacente, que sería a. De aquí despejamos el ángulo y nos queda que teta es igual al ángulo cuya tangente es igual a b entre a. Esto también se puede escribir como tangente a la menos 1 para que lo encuentres así en la calculadora, de b entre a, ¿ok? Esto ya sería sustituir los valores de b y de a. Con esto ya tendríamos el segundo de los términos para la representación polar. Bueno, ahora que ya sabemos cómo encontrar ambos términos de la representación polar, veamos algunos ejemplos. Este primer ejemplo sería z número complejo igual a 1 menos raíz de 3 por i. Entonces esta, como sabemos, es la forma binómica y vamos a hacer la conversión a la forma polar. Lo primero que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ambas partes. Recordemos que este 1 es a y este raíz de 3 es b. R sería igual a 1 al cuadrado más, recordemos que hay que tomar en cuenta el signo, raíz de 3 al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz. R es igual a 1 más raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues queda solamente el número. Esto nos quedaría como raíz cuadrada de 4, y ya sabemos que raíz cuadrada de 4 pues es 2. Ya tenemos el primero de los componentes. Ahora obtenemos el ángulo. Θ es igual a tangente a la menos 1 de b sobre a. B es menos raíz de 3 sobre 1. Hacemos esto en la calculadora y obtenemos que θ es igual a menos 60 grados. Y aquí ya tenemos el segundo de los componentes. Obtendríamos que z igual a r
que sería 2 cis del ángulo θ, que el ángulo son menos 60 grados. Y estrictamente con esto ya obtendríamos el resultado. Simplemente podríamos hacer un pequeño cambio en ese ángulo si no queremos dejarlo negativo como menos 60, porque imaginemos que tenemos este plano. El ángulo de menos 60 nos indica que va en un sentido horario, entonces más o menos quedaría como por aquí. Estos serían los menos 60 grados y tendría de magnitud 1. R sería igual a 1. ¿Okay? Y por aquí estaría nuestro número z. Pero si nosotros quisiéramos representar ese ángulo pero de forma positiva, lo que tenemos que hacer es ir en sentido antihorario, es decir, a partir de aquí tendremos que dar la vuelta hacia este lado. Entonces recordemos que una vuelta completa son 360 grados, pero aquí ya tenemos 60, entonces 360 menos 60, eso nos daría un ángulo de 300 grados positivos. Si quisiéramos ir en el sentido contrario, haríamos este de aquí hasta acá y aquí tendríamos 300 grados, que sería otra forma de poner la representación angular para este número complejo. Entonces este número sería igual a z 2 cis de 300 grados y sería lo mismo, ¿ok? Ahora veamos algunos casos particulares. En este ejemplo simplemente nos van a dar la parte imaginaria, que sería menos i. No vamos a tener parte real y pues bueno, en realidad es muy sencillo, no hay necesidad de aplicar las fórmulas. Nos puede ser de mucha ayuda trazar nuestro plano si nos es más fácil de identificarlo de esta manera, y bueno, de esta forma nos ahorramos estar aplicando todas las fórmulas. Recordemos que este es el plano R y este es el plano I de los imaginarios. Como dijimos, no hay parte real, entonces en esta parte del eje real no vamos a tener ningún valor. Eso quiere decir que simplemente nos vamos a centrar en el eje de los imaginarios. En este caso vemos que nuestro número es igual a menos i, es decir, que va a estar en la parte negativa, es esta parte de abajo del eje. ¿Y cuánto vale esa i? Pues bueno, simplemente, aunque no lo veamos, pero sabemos que aquí antes de la i hay un 1. O en este caso un menos 1. Entonces, ¿dónde quedaría ese menos i? Quedaría, imaginemos que hasta acá llega el 1, entonces quedaría aquí estaría el menos i. Y vamos también a representarlo con un ángulo positivo, es decir, a partir de aquí hacemos toda esta vuelta hasta acá y vemos cuántos grados son aquí. Entonces recordemos que cada cuadrante son 90 grados, hasta acá tenemos 90 grados, hasta acá otros 90 grados y hasta acá otros 90 grados. Entonces tenemos 3 veces 90 grados, que serían 90 por 3, nos da un ángulo θ de 270 grados. Y la magnitud, pues bueno, la magnitud ya sabemos que es 1, ¿ok? En este caso para las magnitudes no se toma en cuenta el signo, simplemente sabemos que vale 1. No nos importa ahorita si va hacia arriba o hacia abajo, pero vale 1. Z sería igual a 1 cis del ángulo 270 grados, ¿ok? Así quedaría la representación. Y si fuera al revés, que en este caso nos hubieran dado z igual a 1, así nada más, sin parte imaginaria, pues haríamos exactamente lo mismo. Simplemente ahora r estaría de este lado y recordemos está acá, entonces nos quedaría en esta parte. Aquí quedaría situado el vector a partir del origen. Supongamos que aquí vale 1. ¿Qué ángulo tiene? Es un ángulo de 0 grados, porque no estamos recorriendo nada hacia acá, no hay nada, entonces nos queda en la misma posición, por lo que el número quedaría como z igual a 1 cis de 0 grados. O hay otra forma, imaginemos que el vector dio toda la vuelta completa, a partir de aquí dio toda la vuelta hasta acá, regresó, y cuando da una vuelta completa, ¿a qué es igual? Es igual a 360 grados, porque volvió a quedar a su posición inicial. Otra forma sería 1 cis de 360 grados. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿ok? Y así puede existir que les den los números complejos sin la necesidad que tenga las dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Ahora vamos a ver la conversión inversa, es decir, ya tenemos la forma polar, pero si necesitáramos regresarla a su forma binómica, pues bueno, entonces partimos de que tenemos ya forma polar, queremos representación binómica. Esto ya lo deducimos para encontrar A y B a partir del triángulo rectángulo que se forma con el vector, y es esta de aquí. Ya deducimos aquí cuánto vale B y ya deducimos cuánto vale A. Entonces nos llevamos estas ecuaciones de aquí. Si nos dan un número polar en esta forma y queremos pasarlo a esta forma, pues bueno, B sabríamos que es R, R ya lo tenemos,
seno del ángulo teta ya lo vamos a tener, y lo mismo va a pasar con a, que es r coseno del ángulo teta, y esas dos variables ya las tenemos en su forma polar. Veamos algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Para el primer ejemplo tenemos un número z igual a 8 cis un ángulo de 60 grados. Tenemos que sustituir en las fórmulas para encontrar ambas componentes. A es igual a r, que r es 8 por el coseno de teta. Teta, recordemos, ángulo 60 grados. Hacemos esto en la calculadora, nos queda igual a 4. Entonces aquí ya tendríamos la primer componente. Esta particularmente sería la componente real del número complejo. Ahora vamos con b, que será igual a r, que es 8 por el seno de teta, que son 60 grados. De nuevo hacemos esto en la calculadora, que nos da 6.92 por i. Ponemos aquí la i, el número imaginario, porque este es la parte imaginaria del número complejo. Y ya simplemente acomodamos, que quedaría z igual a 4 más 6.92 i. Y este ya sería el resultado de nuestra conversión para el número complejo en su forma binómica. Comencemos entonces con la primera operación. Vamos a ver la multiplicación de los complejos en su forma polar. Si tenemos un complejo z1 igual a r1 cis de teta 1, z2 igual a r2 cis de teta 2, entonces su multiplicación o producto simplemente va a estar definida como el producto de los dos radios por cis de la suma de ambos ángulos. Veamos un ejemplo en el que si tenemos z1 igual a 2 cis de 40 grados y z2 igual a 3 cis de 70 grados, pues bueno, el producto, como vemos, te va a estar definido como la multiplicación de ambos radios. En este caso sería 2, que es r1, y 3, que es r2, cis de la suma de ambos ángulos, que el primero serían 40 grados más el segundo, que son 70 grados. Entonces nos queda que el producto de z1 por z2 es 3 por 2, 6. Cis de 40 más 70 son 110. Y listo, así es como nos quedaría el resultado. Realmente es muy sencillo. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que hay una particularidad que me gustaría mostrar, y es el siguiente, que sería z1 igual a 2 cis de 15 grados y z2 menos 3 cis de 60 grados. Hacemos de la misma forma el producto de ambos números, y primero multiplicamos 2 por menos 3 cis y hacemos la suma de los ángulos, 15 más 60, y obtendríamos que sería menos 6 cis de 75 grados. Y realmente podríamos pensar que aquí ya está el resultado, y no es que esté de todo mal, es simplemente que, pues bueno, si quisiéramos representarlo en nuestro plano, aquí tenemos nuestro plano con el eje de los reales, el eje de los imaginarios. Tenemos un ángulo de 75 que más o menos quedaría como por aquí, un ángulo de 75 grados, pero tenemos un menos 6, entonces pues realmente hacia dónde tendríamos que ponerlo, hacia acá, o podríamos ponerlo hacia acá porque como es negativo. Entonces bueno, sí, lo más razonable es ponerlo hacia abajo porque es el negativo, pero para estar más seguros pues vamos a ver una forma de asegurar que la representación quede de manera correcta. Entonces estamos de acuerdo que podemos aquí sacar el menos 1, que nos quedaría como menos 1, que estaría multiplicando a todo esto de aquí, que sería 6 por cis de 75 grados. Entonces vamos a recurrir a nuestro plano para ver de dónde podríamos sacar ese menos 1. Entonces, ¿dónde podríamos representar este menos 1 en el plano? Sabemos que la magnitud es 1, entonces puede estar en la parte de los reales, hacia aquí o hacia acá, pero el signo nos indica que es negativo, entonces eso quiere decir que debe estar en la parte izquierda de los reales, debería estar por aquí. Y pues bueno, ya sabemos que va a valer magnitud 1, y aquí se encontraría el menos 1. Entonces, ¿qué ángulo deberíamos de tener? Si queremos una representación de ángulos positivos, pues bueno, recordemos que es en sentido antihorario, entonces partiríamos desde aquí, sentido antihorario, y ¿cuántos grados hay desde acá? Serían 180 grados. Entonces, eso nos quiere decir que menos 1 en su representación polar es igual a 1, que es la magnitud de este vector, con un ángulo cis de 180 grados. Esto ya la podemos sustituir aquí en este menos 1, y entonces ya tendríamos una nueva multiplicación de dos números que ya están en su forma polar, ¿ok? Ahora realizamos esta multiplicación, recordamos, es multiplicar ambos radios, que sería 1 y 6,
cis sumamos el ángulo de 180 grados más los 75 grados del segundo. Y esto ya podemos saber que es 6 cis de un ángulo 255 grados. Y esta ya sería la representación más correcta para esta multiplicación, en la que ya no nos tenemos que estar preocupando por este menos 6 de aquí, sino que ya con esto estamos seguros que va a estar bien. Y bueno, solo quería mostrarlo por si en algún ejercicio tienen este problema de que obtengan un radio negativo, para que supieran cómo hacerlo, ¿ok? Cómo desarrollarlo. La siguiente operación es la división. Entonces aquí vamos a tener que Z1, que es igual a R1 por cis teta 1, y Z2, que tiene un radio 2 por cis de teta 2. La división va a ser parecida a la multiplicación, solo que ahora vamos a dividir y a restar. Entonces primero dividimos R1 entre R2, y cis ahora tenemos que hacer la resta de los ángulos. Sería teta 1 menos teta 2 para hacer la división de Z1 entre Z2. Pues dividimos los dos radios. Recordemos que este sería R1 y este sería R2. Este sería teta 1 y este ángulo de aquí sería teta 2. Tenemos 2 entre 3 cis, hacemos la resta del primero, que son 40 grados, menos el ángulo del segundo, que son 70 grados. Nos quedaría 2 tercios cis. Aquí nos va a quedar un ángulo negativo, que serían 30 grados negativos. Y como ya vimos anteriormente, esto también se puede representar con ángulos positivos. Solamente tendremos que sumarle 360, y 360 menos 30, 330 grados. Cualquiera de las representaciones, recordemos que es correcta, simplemente depende qué manera nos sea más conveniente representarlo según el problema que tengamos. Ahora pasemos a la última operación, que sería la raíz de los números complejos. Si tenemos w a la n, que es igual a z, decimos que w es una raíz enésima del número z, y lo representamos como w igual a raíz n de z, en donde también aquí n va a pertenecer a los números naturales. Por lo tanto tenemos raíz n de r cis de teta es igual a raíz n de r, que es el radio, por cis, y aquí tenemos una fórmula que sería teta más k veces 360 entre n. N recordemos que es la potencia, y k va a ser un número variable que va a ir desde 0, luego 1, 2, así hasta n-1. Ok, con esto vamos a obtener todas las raíces enésimas que necesitemos o que nos esté pidiendo el problema. Veamos aquí este primer ejemplo. Tenemos este número z igual a raíz cuarta de 1 cis de 50 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partimos de obtener z0 primero. z0 es igual a la raíz n de r. R recordemos que en este caso es 1, vale 1. Y la raíz n, en este caso, n es igual a este número de aquí, este 4. Raíz n de 1 sería raíz cuarta de 1 por cis, y simplemente tenemos que sustituir en la fórmula. Primero tomamos teta, que teta es 50 grados, aquí está 50 grados, más k veces 360. Entonces quedamos que k va a empezar desde 0. Por lo tanto aquí sustituimos k igual a 0 por 360 entre n, y n recordemos que es 4. Queda que raíz cuarta de 1 pues es simplemente 1 cis 50 más 0 por 360, pues aquí es, esto de aquí va a valer 0, entonces simplemente nos queda 50 entre 4. Y ese resultado es 1 cis de 50 entre 4 son 12.5 grados. Entonces esta sería la raíz 0, sería z0. Y así tenemos que ir con la fórmula cambiando simplemente k, que este valor de k va a llegar hasta n-1, y es la que vamos a estar sustituyendo aquí. Como sabemos que n es igual a 4, entonces tenemos que llegar a n-1, que sería 4 menos 1, 3. Tenemos que llegar hasta z3. Bueno, aquí ya los hice todos. Aquí sería z1, z2 y z3, en la que, como vemos, el único valor que va a estar cambiando va a ser el de k. Aquí teníamos k0, aquí ahora es k1, k2 y k3. Como vemos, el valor que se mantiene constante es el de r. Seguimos viendo que es 1, 1, entonces sigue siendo 1. Pero el que va a estar cambiando va a ser este valor del ángulo. El primero era 50, después 410, 770, 1130. Todos los dividimos entre 4. Y pues con esto vamos obteniendo los grados para las diferentes raíces. Entonces aquí quedan
Esta sería la raíz z0, raíz z1, raíz z2, y así es como se sacan la raíz enésima de cualquier número en su forma polar. Ahora, por último, la que nos faltó sería la suma de los números complejos en su forma polar. Lo dejé hasta el último porque realmente no existe una forma en la que podamos hacer la suma directamente de estos dos números. A diferencia de la forma binómica, que vimos que hay pues una especie de fórmula que es muy sencilla y lo hacemos de manera muy rápida. Para el caso de la forma binómica pues realmente no es así. Lo que tenemos que hacer es un par de transformaciones. Entonces imaginemos que tenemos z1 con r1 cis de θ1. Este es un número complejo en forma polar. Tendríamos z2 igual a r2 cis de θ2 para sumar z1 más z2. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? El primer paso sería primero esto transformarlo, ¿ok? Transformar a forma binómica. Es por ello que también quise ver al principio del video las transformaciones de los números en sus dos formas, de polar a binómica y de binómica a polar, porque nos iba a servir para la suma. Ya que tenemos esto en su forma polar, estos números ahorita aquí están en su forma polar, lo que tendríamos que hacer es transformarlos a su forma binómica, es decir que z1 nos quede como a más bi y que z2 nos quede como c más di. Y como vimos ya en el primer video de esta serie de números complejos, si no lo han visto les recomiendo que lo vean para que recuerden cómo hacer la suma en forma binómica. Les dejo el enlace en los comentarios. Si hacemos la suma en la forma binómica nos va a quedar una z3, que se ya va a ser el resultado de sumar z1 más z2 en forma binómica, y nos puede quedar con variables, por ejemplo e más fi. Recordemos que esto pues solamente es para representar los números, ¿no? Y ya que tenemos este resultado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a transformarlo, pero ahora transformar en forma polar, ¿ok? Como les dije, para eso vimos las transformaciones, y entonces ahora sí ya tendríamos la z total, digamos, que sería una r total cis de un ángulo θ total. Y ahora sí, ese ya sería nuestro resultado. Así es como realmente se tiene que hacer la suma. Recapitulando, tenemos dos números en forma polar. Esos dos números los transformamos en forma binómica. Ya que estén en esa forma, hacemos la suma. Ese resultado de la suma lo volvemos a transformar a la forma polar. Y así es como obtenemos la suma cuando tenemos dos números en su forma polar. Sí es un poquito más tedioso a diferencia de las otras operaciones, pero bueno, lamentablemente no hay una forma como tal de hacerlo directo, y pues bueno, así es como se haría la suma. Y pues de igual manera la resta pues es lo mismo, simplemente hay que cambiar los signos y listo. Y bueno, con esto terminamos este segundo video. Faltaría una última forma de la representación de los números complejos y sus operaciones. La vamos a estar subiendo en los siguientes días. Y bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima.